Hola, ¿qué tal alumnos? Este video es para la materia de robótica en el cual estaremos viendo el tema de diagramas de flujos. El diagrama de flujo es una representación gráfica de los algoritmos, cosa que estuvimos viendo la semana anterior, que se vieron previamente. Utilizan formas especiales para representar diferentes tipos de acciones o pasos en el proceso. Líneas y flechas muestran la secuencia de los pasos y la relación entre ellos. Estos se conocen como símbolos de diagrama de flujo. El tipo de diagrama dicta qué clase de símbolos se utilizarán. Por ejemplo, un diagrama de flujo de información puede contener símbolos de entrada o salida, los cuales no suelen estar presentes en la mayoría de los diagramas de flujo. A través de los años, de la misma manera en la que la tecnología ha evolucionado, también lo han hecho los diagramas de flujo. Algunos símbolos que solían ser utilizados para representar cintas perforadoras o perforadas o tarjetas perforadas ya no son requeridas, por lo cual fueron relegadas a la historia. Entre los símbolos más comunes se encuentran los siguientes. Ahí en su libro se encuentran algunos símbolos o simbología, pero aquí yo les tengo este cuadro, donde tenemos uno en forma ovalada. En algunas ocasiones se le va a llamar de inicio o final. Aquí lo tenemos con la palabra o la definición de terminal. Indica el inicio o la terminación del flujo. Después tenemos el rombo, que es para la toma de decisión. Señala un punto en el flujo donde se produce una bifurcación del tipo sí-no. Es la única decisión que vamos a tomar, el sí y el no. Luego tenemos multidocumento, se refiere a un conjunto de documentos, por ejemplo, un expediente. Conector de un proceso. Tenemos que el conector de proceso es conexión o enlace con otro proceso en el que se continúa el diagrama de flujo, por ejemplo, un subproceso. También tenemos ese símbolo que es la base de datos. Es empleado para representar la grabación de datos cuando el programa que estamos haciendo ya contiene alguna información, algún dato de una base de datos. Bien, siguiendo en la parte de arriba tenemos el rectángulo que significa actividad o proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Después tenemos este otro símbolo que muchas veces, bueno, en algunos ejemplos que yo he manejado, lo vemos como un mensaje. Bien, nada más que aquí viene con la palabra documento. Documento utilizado en el proceso. Bien, algunos va a variar dependiendo el significado que se le dé o, como vimos, dependiendo el tipo de diagrama. Bien, el círculo es inspección o firma aplicando en aquellas acciones que requieren de supervisión. El triángulo invertido es archivo, se utiliza para reflejar la acción de archivo de un documento o expediente. Y la línea, la flecha, es la línea de flujo, indica el sentido del flujo del proceso. Los más comunes a utilizar es la terminal, la decisión, la actividad, el documento y las flechas. Son los más comunes y ahorita vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de diagrama de flujo. El tema es cómo sacar el área de un triángulo. ¿Okay? Tenemos el símbolo de inicio y final.
Recuerden que el algoritmo y también el diagrama de flujo debe tener un inicio y debe tener un fin. Bien, entonces este es el símbolo que se utiliza. Ahora, tenemos este que es el romboide. Bien, el romboide no viene en la simbología que les presenté, pero sí viene en su libro, que es entrada y salida. Es cuando se va a capturar, cuando se captura algún dato. En este caso se va a capturar o se le va a leer la base y se va a capturar la altura. Bien, entonces se utiliza estos símbolos, que es el romboide, la entrada y salida. Es para leer y para escribir. Leer significa capturar un dato, escribir significa dar un resultado. Bien, entonces utilizamos estos dos símbolos para leer la base, para leer la altura. Luego usamos un símbolo que es el rectángulo para proceso. En el proceso es donde se va a llevar a cabo, en este caso, la fórmula para el área del triángulo, para determinar el área del triángulo, que es base por altura entre 2. Aquí se va a llevar este proceso. Bien, si se fijan en su libro, pues viene otro ejemplo. Y al final es el escribir, es decir, nos va a dar ahora el resultado de este proceso. Para eso seleccionamos o colocamos el símbolo del romboide, que es de entrada y salida. En esta ocasión, el leer es la entrada, el escribir es la salida. Bien, y al final, pues el símbolo de inicio final. Recuerden que, bueno, es un óvalo. Recuerden que debe de tener un inicio y un fin. Este es el caso de área del triángulo. Bien, en el caso de donde solamente, bueno, donde no intervienen números, fechas y demás, no es necesario utilizar este romboide. No es necesario utilizar el de entrada y salida. Solamente en el caso de las recetas se utiliza el de proceso, pero también podríamos en recetas podríamos utilizar que un kilogramo de harina. ¿Okay? Entonces usamos este. 2 tazas o 2 onzas de agua. También podemos usar este, que es lo que se va a requerir en nuestra receta. Lo colocamos con esta y ya después eh, hierve el agua a, no sé, a 60 grados. ¿Ok? A 60 grados, entonces sí podemos usar este del triángulo, que es el de proceso. Bien, pero cuando son fechas, cantidades, números, se utiliza el de entrada y salida.